Buenas noches, estimados colegas. Esta noche voy a compartir este espacio con Pilar Butrón Casas y Luis Vázquez Quis. Buenas noches, Pilar. Un saludo para nuestros colegas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Perfecto, gracias. Buenas noches, Luis. Pati, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Pilar, Luis, vamos a tratar de responder las preguntas que nos hacen nuestros colegas. Y la primera de ellas dice, para los estudiantes que no se han conectado, si se comunican e inician actividades en octubre y el docente elabora un plan de recuperación de 8 semanas de duración, ¿podrá ser considerado dicho plan para efectos de promoción? Para efectos de promoción, como ustedes saben, estamos hablando este año de promoción guiada, ¿verdad? Y en esa lógica, entonces, lo que haya avanzado el estudiante y sobre lo que tengamos información sobre el nivel de desarrollo de sus competencias, lo reportaremos en el CIAGIE. Entonces, en el CIAGIE voy a colocar si mi estudiante logró avanzar en 1, 2, 3, 5 competencias, yo colocaré la información que tengo sobre esas competencias. Si yo considero que mi estudiante está en inicio, no colocaré nada. Pero si yo considero que mi estudiante está en proceso, es decir, puede tener una B, una A o una AB, colocaré la información de acuerdo a lo que yo haya visto durante este proceso. No puede ser que yo determine que porque mi estudiante no estuvo en marzo y ha entrado recién en octubre, quiere decir que no va a poder alcanzar un nivel de logro A. Quizá a la hora de mirar yo los aprendizajes de mi estudiante y de acompañarlo en su proceso, me enfrento a una de esas situaciones que habíamos visto. Y tengo un estudiante que ha logrado, que tiene ya los aprendizajes bastante desarrollados y que puede lograr los niveles de la competencia planteados para su grado. Y entonces, este estudiante tendría un A y podría tenerla en el CIAGIE. La información que yo reporto en el CIAGIE tiene que ver justamente con eso, con aquello que mi estudiante me deja ver durante este tiempo. Si yo tengo información de algunas competencias, sobre ellas pongo información. Y las demás quedarán en blanco para que yo pueda completar esta información el siguiente año después del periodo de consolidación. La promoción que va a tener él es una promoción guiada. Voy a acompañarlo en su proceso de promoción. Pero para que él logre consolidar, después de este proceso de consolidación, tendrá el resto de la información en relación a las otras competencias en el CIAGIE. Gracias, Pati. Muchas gracias, Pilar, que nos queda clarísimo. Ahora, tenemos otra pregunta. Dice, bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor parte de ellas. En el caso que la institución educativa tenga evaluaciones en otras áreas no priorizadas y sean desaprobatorias, el docente también dejará en blanco y el estudiante tendrá que pasar por un plan de recuperación para estas áreas no priorizadas, o estas áreas se deberá colocar más de 11 o B. Luis, de repente puedes contestarnos, por favor. Ya, creo que debemos partir de lo siguiente, ¿no? El registro es por competencias, no por áreas, ¿no? Y en este contexto de pandemia, lo que nosotros hemos venido hablando es de las competencias, la selección de competencias, aquellas que son imprescindibles, porque lo que decíamos en la sesión anterior, ¿no? Pues nos sirven de andamios para el logro de los aprendizajes de las otras competencias, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, ¿no? Hay que tenerlo, digamos, debemos tener clara esa premisa, ¿no? Si el docente tiene tiempo, lo que decíamos también, ¿no? Las condiciones y los recursos para desarrollar las otras áreas, las competencias de las otras áreas, bienvenido. Pero que esto no sea en desmedro de aquellas que hemos considerado como esenciales. Y bueno, en segundo lugar, y respondiendo a la pregunta, ¿no? De acuerdo a la normativa, el registro de esas competencias que el chico no logra alcanzar como logro, debería quedar en blanco. Eso es lo que yo refería respecto a la pregunta. Correcto. Muy bien, sí, está respondida, Luis, muchas gracias. Muy bien, acá hay otra pregunta. Un estudiante que se incorpora tardíamente debe realizar plan de recuperación con las actividades de Aprendo en Casa
en forma simultánea con el plan de recuperación, ambas a la vez? Pilar, de repente. Podría trabajar, ahora, la lógica es que en cuanto ingrese mi estudiante, yo lo que dedico tiempo es a tener esta etapa de acogida con él, que yo garantice que él se sienta, que yo haya recogido la suficiente información como para poder acompañarlo en su proceso, y que luego a partir de ello empiece a trabajar experiencias de aprendizaje. Pero la idea es que las primeras experiencias se refieran sobre todo y que lo acompañen a él en su proceso de mirarse a sí mismo, de mirar cómo aprende, de descubrir sus mejores maneras de organizarse para trabajar. Después de ello, sí, yo diría que es súper pertinente que él vaya incorporándose Aprendo en Casa. Tratemos de no saturar a los estudiantes. Si yo veo que mi estudiante, además de lo que le estoy planteando, puede ir avanzando en algunos otros aspectos, puedo yo como docente ir seleccionando algunas experiencias particulares, puedo trabajar con Leemos Juntos y plantearle algunas lecturas para realizar, puedo plantearle una serie de acciones que podrían acompañarlo en su proceso o apoyarlo y seguirlo para que él siga desarrollando sus competencias. Pero tratemos de no hacer que el estudiante se sobrecargue de demasiadas actividades, sino que tenga esa lógica que le permita trabajar como un estudiante que trabajaría en su día a día, con una experiencia de aprendizaje, no con 2 o 3 a la vez. Por eso también decíamos, es importante no tratar de que haga todo Aprendo en Casa del año 2020 en los 2 o 3 meses que le quedan. Correcto, Pilar, gracias. Y en ese mismo sentido, Pilar, un docente nos dice, por favor, tengo una relación de estudiantes que requieren subsanación para octubre 2020. Ahora, ¿qué hacer si recién se le presenta este plan de recuperación? Requieren subsanación para octubre 2020 y son estudiantes que han tenido estos calificativos desaprobados el año anterior, ¿verdad? Entonces, correcto, la lógica, lo que se está planteando es que el estudiante, en principio, pueda, sigamos el mismo proceso de promoción guiada y que hacia finales de año, si es que el estudiante está en quinto de secundaria, sí necesitamos cerrar con él esa etapa. Entonces, para él, sí le daremos la carpeta de recuperación y si con eso no fuese suficiente, entraremos en esas evaluaciones de subsanación mes a mes, hasta que él logre subsanarlo, y esto está en el marco de todas las normativas que hemos tenido previamente. Muy bien, gracias. Ahora, de repente, Luis, ¿nos puedes ayudar con la siguiente pregunta? Que dice, ¿quién elabora el plan de recuperación? Esta es una pregunta reiterativa. ¿Puede elaborarse de manera institucional o por grados o por áreas? El plan de recuperación lo debe elaborar el docente, en principio, ¿no? Recordemos que este plan lo que busca, digamos, en principio es que el docente pueda acoger, digamos, el ingreso de los estudiantes de manera tardía, ¿no? Digamos, lo que se desencadena a través de esta propuesta, digamos, es que el docente pueda, en realidad, desencadenar una propuesta pedagógica alineada, en cierta manera, a la adaptación curricular. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es intentar responder de manera individualizada a las necesidades y características del estudiante, y en esa medida, digamos, la idea es que el docente pueda establecer un plan, ¿no?, de ver, digamos, de qué chicos son reingresantes y poderles dar, digamos, rutas diferenciadas que le permita a él, digamos, darle acompañamiento, si quieres, en cierta manera personalizado y que pueda responder a esas necesidades que él tenga, ¿no? Y de manera que luego pueda viabilizar sus aprendizajes hacia el 2021. Bien. Pilar, ya déjame una última pregunta, por favor. Sabemos que ya nos hemos pasado de la hora, pero hay una pregunta también reiterada, no solamente para los chicos de quinto año de secundaria, sino también la preguntan por los de sexto grado de primaria. Nos dice, en este caso dice es para quinto de secundaria, pero la he leído también para chicos de sexto que cambian de nivel, ¿no? A un estudiante de quinto año de secundaria que asistió a clases virtuales, entregó evidencias y no logró las competencias, se le coloca nota desaprobatoria, pero a los estudiantes que aparecen en diciembre
se les coloca postergación de evaluación. ¿Cómo adecuar esta situación en el plan de recuperación? ¿Cómo explicarle a un estudiante y su familia la coherencia de esta decisión? A un estudiante que se incorpora de manera tardía, le vamos a colocar, si es que está en quinto de secundaria, la información que corresponde sobre todo a estas 5 áreas, a las competencias asociadas a estas 5 áreas que se han planteado en la norma, en la RDM 193. 193. Sí, que están planteadas como matemática, comunicación, DPCC, ciencias sociales, y me parece que me falta alguna, ciencia y tecnología. En relación a estas 5 áreas, yo tengo que colocar información sí o sí. Si el tiempo que tengo no me es suficiente para trabajar con mi estudiante de quinto de secundaria, yo pasaré con él al uso de la carpeta de recuperación. Y si es que eso no es suficiente, pasaré a esta etapa de subsanación cada 30 días. Con mi estudiante de sexto grado de primaria, al cambiar de nivel, yo lo que necesito es trabajar con él con la lógica de la promoción guiada. Y en ese sentido, mi estudiante quizá no va a haber logrado las competencias esperadas, y lo que yo voy a hacer, los niveles esperados para las competencias, perdón, es colocar la información que tenga, y si es que yo tendría que colocar una C, porque no ha logrado los aprendizajes esperados, dejo su espacio en blanco y esto será registrado por el docente que trabaje con él el siguiente año. Entonces, no es que tenemos que cerrar porque cierra la primaria y tengo que colocarle información. Esa lógica solamente se está tomando para quinto de secundaria. Necesitan su certificación y cerramos con ellos. Pero para todos los demás grados, incluyendo el sexto grado de primaria, así cambien de escuela, tienen la promoción guiada. Y el docente que los recibe en la siguiente escuela tendrá que trabajar con él este proceso de consolidación. Y se hizo carpeta de recuperación, el docente que lo recibe analizará los resultados de su carpeta de recuperación para determinar también cuáles son sus necesidades de aprendizaje y poder trabajar a partir de ello en la etapa de consolidación. La única etapa que debo cerrar son los chicos de educación básica de quinta secundaria o de la educación básica alternativa del cuarto de EVA, del ciclo avanzado, porque ellos sí necesitan su certificación para salir este año de la educación básica. Con el resto, todos asumimos la promoción guiada y pasamos esta información al próximo año. Perfecto, nos queda claro. Pilar, te agradecemos. Gracias, Luis, y gracias, Pilar. Con nosotros será hasta la próxima semana. Cuídense mucho, bendiciones.